Hablemos del Fiat 500 Abarth. Este pequeño escorpión es adictivo. Es ruidoso, es rapidísimo para su tamaño y tiene una personalidad que enamora. Pero como dicen, no todo lo que brilla es oro. Detrás de ese sonido y esa cara simpática se podría esconder un problema de ingeniería, uno que puede ser fatal para la billetera o incluso algo peor. Hoy vamos a meternos a fondo para ver cuáles son los verdaderos puntos débiles de este auto. Uf, esa es una frase fuerte, ¿no? Prácticamente pone el tono de toda esta investigación. La pregunta ¿es puro drama o de verdad hay un peligro real escondido detrás de esa sonrisa de auto pequeño y deportivo? Bueno, pues vamos a descubrirlo. A ver, antes de saltar a los problemas, hay que ser justos. Es fundamental entender por qué la gente se vuelve loca por este auto, porque si no, no se entiende el dilema. Este escorpión tiene un canto de sirena que es muy difícil de ignorar. Es que, piénsenlo, 160 caballos de fuerza metidos en una carrocería tan chiquita, y con un sistema de escape que suena como suena. Es imposible no sonreír. No se trata de ir a 300 kilómetros por hora, se trata de la sensación del sonido que te acompaña a todos lados. Es una experiencia total. Y aquí es donde la cosa se pone seria. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Toda esa diversión, todo ese ruido, ¿es solo la calma antes de la tormenta? Una tormenta que podría terminar en una cuenta de taller que nos quite el sueño, o peor tantito, en un susto en la carretera. Una de las acusaciones más sonadas y de las más peligrosas es que el auto es prácticamente incontrolable, que al acelerar a fondo el volante se te arranca de las manos. Y eso nos lleva a un concepto clave que hay que entender, el famoso torque steer. O sea, en español simple, pisas el acelerador con ganas y el auto por sí solo decide jalar hacia un lado. Para alguien con poca experiencia o incluso para un conductor experimentado que no se lo espera, esto puede ser aterrador. Es perder el control por un instante y un instante puede ser demasiado. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, aquí un poquito de mecánica rápida. En muchos autos de tracción delantera, el motor no está perfectamente centrado. Esto hace que los semiejes, las barras que llevan la fuerza a las ruedas, tengan longitudes distintas, y cuando reciben toda la potencia del motor, reaccionan diferente, provocando ese jalón en el volante. Pero, y aquí está el giro en la historia. Los ingenieros de Abarth sabían perfectamente de este problema, no son ningunos novatos, y según los análisis, como el de CNET, diseñaron el Abarth con semiejes de igual longitud precisamente para evitar este efecto. Así que, el terror del torque steer parece que es más un mito que una falla real de diseño. Bueno, si el manejo no es la falla mortal, entonces quizá el problema esté en el corazón de la bestia, en el motor. Y eso nos lleva a hablar de un sistema con un nombre que a muchos les causa escalofríos, el sistema Multi-Air. Y esto no es un rumor, ¿eh? Esta es la voz de la experiencia. Un dueño en Reddit cuenta cómo empezó todo, un código de error en el tablero, una pequeña fuga de aceite y el diagnóstico que nadie, absolutamente nadie quiere escuchar de su mecánico. Y este es el precio de ese diagnóstico. Según el relato de este dueño, solo la pieza costaba $2,100. Y a eso súmenle $1,600 de mano de obra. Hagan la cuenta, casi $4,000 por una sola reparación. Una cifra que duele y mucho. Pero lo más preocupante no es solo el costo, es que muchos talleres ni siquiera se atreven a hacer la reparación. Les decían que no tenían las herramientas especiales o que no conocían el sistema. Peor aún, un mecánico le advirtió que si lo intentaban, corrían el riesgo de dañar el motor de forma catastrófica, o sea, una verdadera pesadilla. Y la evidencia apunta a que no es solo un caso aislado. La propia Fiat llegó a emitir boletines de servicio, que son como llamados a revisión, para actualizar el software de la computadora del motor. El objetivo, solucionar problemas relacionados con la presión de aceite y la temperatura, temas directamente ligados al delicado sistema Multi-Air. Ok, ya vimos el peor escenario, la reparación que asusta. Pero, ¿qué tan seguido ocurre esto? Para tener una idea más clara, pasemos de la anécdota a la experiencia a largo plazo. Veamos qué significa realmente vivir con un Abarth por 10 años. Y aquí tenemos un número clave, $6,595. Eso fue lo que un dueño gastó en mantenimiento total a lo largo de una década entera. Esto incluye todo, cambios de aceite, servicios y reparaciones. Ahora, si dividimos esa cifra, nos da un promedio de $660 al año. A ver, no es el auto más barato de mantener del mundo, está claro, pero tampoco es la catástrofe financiera que nos imaginábamos después de ver la factura de casi $4,000, ¿verdad?
Esto pone las cosas un poco más en perspectiva. Y resulta que los problemas más frecuentes en esos 10 años no fueron del motor, fueron esas cositas molestas que te sacan de quicio, fugas de anticongelante, las famosas manijas que se rompen, fallas eléctricas por los cables de la cajuela y baleros ruidosos. Estos parecen ser los verdaderos dolores de cabeza del día a día. Y ojo con este dato porque es una sorpresa. En esa misma reseña de 10 años, la transmisión automática, que a menudo tiene mala fama, funcionó sin un solo problema. Y quizá lo más importante de todo, el auto nunca dejó tirado a su dueño en la carretera. Bueno, después de ver todo esto, ¿cuál es la conclusión? ¿Es el Abarth una trampa mortal con ruedas o simplemente un juguete de altas prestaciones que es incomprendido? Vamos a poner todo en la balanza para llegar a un veredicto. El mito nos habla de una bomba de tiempo a punto de estallar, pero la realidad parece ser mucho más matizada. Es un auto con un carácter tremendo, sí, pero con debilidades muy específicas y bien conocidas, sobre todo el sistema multi-air. No es que sea impredecible, es que exige un dueño que sepa lo que se atiene y que sea súper riguroso con el mantenimiento. Entonces, para poder disfrutar de un Abarth sin morir en el intento, la clave es el conocimiento. Hay que conocer sus puntos débiles, hay que ser casi obsesivo con los cambios de aceite, usando siempre el correcto para proteger ese sistema multi-air, y sobre todo hay que tener un guardadito para reparaciones. Seamos claros, este no es un auto para quien busca confiabilidad a toda prueba. Al final del día todo se reduce a esto. El Fiat 500 Abarth te da una experiencia de manejo, una emoción que muy pocos autos en ese precio pueden igualar. Es una máquina de generar sonrisas. La pregunta que queda en el aire es, ¿esa alegría justifica el riesgo y el posible dolor en la cartera para mantener a raya a sus demonios mecánicos? Y esa respuesta, esa es personal de cada quien.